Bien, veamos ahora el cálculo del aguinaldo. El aguinaldo es una prestación que tienen todos los trabajadores por ley para recibir un bono por Navidad que se otorga principalmente en diciembre y que la obligatoriedad es pagarlo antes del 20 de diciembre según la Ley Federal del Trabajo. Los días que corresponden por ley, por lo menos, son 15 días de sueldo y la fecha o el periodo de cálculo abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020. Es importante conocer datos adicionales como el de la UMA, pues de acuerdo a este valor se va a calcular la exención para el impuesto sobre la renta. La ley nos dice también que las personas que han estado trabajando en la empresa durante todo el año tienen derecho a recibir por lo menos esos 15 días de sueldo, mientras que las personas que no estuvieron todo el año trabajando en la empresa también tienen derecho a recibir el aguinaldo, pero en la parte proporcional del tiempo que han trabajado. Ahora veamos dos ejemplos. María y Juan. María estuvo todo el año trabajando en la empresa, mientras que Juan inició labores con la empresa el 30 de abril del 2020, ambos con un salario de 1,500 pesos diarios, una política de aguinaldo de 15 días y los días trabajados. María trabajó los 366 días que tiene 2020, mientras que Juan trabajó 246 días que corresponden del 30 de abril al 31 de diciembre. Para ambos, el aguinaldo por 15 días por trabajar el año completo se obtendrá de la siguiente manera. El salario diario, 1,500 pesos, multiplicado por los 15 días de salario que corresponden de aguinaldo, obteniendo un aguinaldo de 22,500 pesos. Para María, este aguinaldo es el que le corresponde. Sin embargo, para Juan, en su parte proporcional, se determina de la siguiente manera. El aguinaldo completo se divide entre los días del año, en este caso 366 para 2020, y se obtiene una parte diaria, en este caso 61,48, y se multiplica por los días trabajados. En este caso, para Juan, le corresponderán 15,122,95. Ambas cantidades, 22,500 pesos para María y 15,122,95 para Juan, son cantidades antes de impuesto, es decir, deben recibir el tratamiento de la ley del ISR para determinar su cálculo neto de aguinaldo. Algo importante de mencionar es que para el cálculo del ISR del aguinaldo, el artículo 93, fracción 14 de la ley del ISR, nos indica que el aguinaldo se encuentra exento en un importe de 30 UMAS, es decir, 86,88 por 30. Y esto nos da un valor de 2,606 pesos con 40 centavos, los cuales tendremos que disminuir a la base del aguinaldo para poder obtener el cálculo del ISR. Existen dos formas de calcular el ISR del aguinaldo. La primera es de acuerdo a la ley del ISR y segunda, de acuerdo al reglamento de la ley del ISR. Veamos estos dos ejemplos. Cálculo del ISR del aguinaldo de acuerdo a la ley del ISR. Este cálculo consiste en adicionar la parte gravada del aguinaldo al sueldo mensual que tuvo el trabajador durante el mes que se pagó. Veamos el ejemplo de María. María tiene un sueldo mensual de 45,000 pesos. Supongamos que en el mes en que se paga el aguinaldo, ella recibe 2,500 pesos más por un bono, dando un total mensual de ingresos ordinarios por 47,500. A esto le sumaremos la parte gravada, es decir, disminuiremos 22,500 de su aguinaldo menos 2,606 pesos, que es la parte exenta,
Recordemos que el aguinaldo está exento 30 UMAS, es decir, 86.88 por 30. Esto nos da un total de 2.606 pesos con 40 centavos. Disminuyéndolo, a María le corresponde un aguinaldo grabado por 19.893 pesos con 60 centavos. Lo primero que haremos será determinar el ISR de estos ingresos, incluyendo el aguinaldo, es decir, el ISR de los 47.500 más los 19.893 pesos con 60 centavos del aguinaldo grabado. Y aplicamos la fórmula de los impuestos contenida en la ley del ISR. Y entonces vemos que a María le corresponde un ISR por 15.927 pesos con 51 centavos. La segunda parte de este cálculo es saber cuánto de ISR le hubiera correspondido a María si es que no le hubiéramos agregado el aguinaldo. Entonces calcularemos el ISR de acuerdo a los ingresos ordinarios, es decir, los 45,000 pesos más los 2.500 pesos de bono. Nuevamente hacemos el cálculo del ISR contenido en la ley, dándonos un total de 9.959.43. La diferencia de ISR para el aguinaldo sería restar el ISR obtenido en el paso 1, es decir, el ISR del ingreso ordinario más el aguinaldo grabado, que son 15.927.51, menos el ISR de los ingresos ordinarios, que son 9.959.43. Haciendo esta resta, obtenemos que para María tendrá un descuento de 5.968 pesos con 8 centavos por ISR. Entonces, el aguinaldo neto a pagar para María serán 16.531 pesos con 92 centavos, es decir, 22.500 pesos menos 5.968. Bien, recordemos que para Juan el aguinaldo fue un poco menor, dado que no estuvo todo el año en la empresa. Supongamos que Juan tuvo todo el mes de sueldo más solo una parte proporcional de ese bono, 1.500 pesos. Repetimos el mismo procedimiento. Obtenemos el aguinaldo grabado. ¿Cómo lo obtenemos? Restando a la base del aguinaldo completo, es decir, los 15.122.95, la parte exenta, 2.606 pesos con 40. Por lo tanto, para Juan tendremos un aguinaldo grabado de 12.516.55 y el cual sumaremos a los ingresos ordinarios. En este caso vamos a obtener como primer paso el ISR por 59.016 pesos con 55 centavos, obteniendo un ISR de 13.414 pesos con 40 centavos. El segundo paso, recordemos, es obtener el ISR por los ingresos ordinarios, en este caso solo los 46.500 pesos, obteniendo un ISR de 9.659.43. Para obtener el ISR del aguinaldo, simplemente restaremos el ISR del paso 1 menos el ISR del paso 2, obteniendo un ISR por aguinaldo, de 3.754.97 centavos. Y entonces, el aguinaldo neto serán los 15.122.95 menos 3.754.97 de ISR, dándonos un aguinaldo neto a pagar de 11.367 pesos con 99 centavos. Cálculo del ISR del aguinaldo de acuerdo al reglamento de la ley del ISR. Tal vez este es un cálculo de impuesto más equitativo
para algunos trabajadores, pues no suma los ingresos grabados del aguinaldo a los ingresos mensuales del mes del trabajador, sino que intenta obtener una tasa mensual que le hubiera correspondido al trabajador si es que cada mes se hubiera pagado una fracción de este aguinaldo. Y con respecto de esta tasa, es como se obtiene el ISR. El proceso se encuentra establecido en el artículo 174 del reglamento de la ley del ISR en 5 fracciones. Sin embargo, son un poco complejas de entender. Veamos aquí una forma mucho más sencilla de entenderlo. Como primer paso, determinaremos el aguinaldo grabado proporcional de una forma mensual. Recordemos que María y Juan tienen un sueldo mensual ordinario de 45,000 pesos. Para María, el aguinaldo correspondiente son 22,500 pesos, con un aguinaldo exento de 2,606 pesos con 40 centavos y un aguinaldo grabado de 19,893 pesos con 60 centavos. Lo que nos dice la ley es que este aguinaldo grabado lo tenemos que dividir entre 365 días y multiplicar por 30.4. Hagamos el mismo ejemplo para Juan. Recordemos que él tiene un importe de 15,122 pesos con 95 centavos como pago de aguinaldo. Entonces, tiene un aguinaldo exento de 2,606 pesos con 40 centavos y un aguinaldo grabado por diferencia de 12,516 pesos con 55 centavos. Aplicando la misma proporción, sería dividir el aguinaldo grabado entre 365 por 30.4. El segundo paso de este procedimiento es sumar el ingreso mensual ordinario, en este caso 45,000 pesos de María, más la parte proporcional del aguinaldo grabado mensual y de ahí obtener el ISR que le hubiera correspondido al trabajador de forma mensual. En este caso para María, 9,706 pesos con 50 centavos. Y para Juan sería sumar 45,000 pesos más 1,042.47. En este caso obtenemos un ISR por 9,522.17. El tercer paso de este cálculo es determinar el ISR del ingreso ordinario, es decir, lo que le corresponde al trabajador por los ingresos mensuales normales. En este caso, recordemos que tanto María como Juan ganan 45,000 pesos mensuales. Simplemente es obtener el ISR de estos ingresos ordinarios. Para ambos, de 9,209 pesos con 43 centavos. El cuarto paso consiste en determinar una diferencia de estos ISRs. El ISR determinado en el paso 2 menos el ISR determinado en el paso 3. Para María, esta diferencia son de 497 pesos con 7 centavos, mientras que para Juan son 312 pesos con 74 centavos. El quinto paso consiste en obtener una tasa, es decir, dividir la diferencia de la fracción del paso 4 entre el aguinaldo grabado de la proporción mensual. Para María será del 30% y para Juan también. El sexto paso, es decir, la obtención del ISR de aguinaldo,
será multiplicar la tasa que obtuvimos en el paso 5 por el importe del aguinaldo grabado del año completo. En este caso, para María serán 5,968 pesos con 8 centavos, mientras que para Juan, 3,754 pesos con 97 centavos. Y es así que María obtendrá un aguinaldo neto de 22,500 menos 5,968,08, un aguinaldo neto de 16,531 pesos con 92 centavos, mientras que Juan obtendrá un aguinaldo neto de 11,367 pesos con 99 centavos.